desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, versión Las Américas. Y Pablo se quedó por 2 años enteros, mire, en la habitación que alquilaba. Mucha gente a veces anda tribulada con que quiero mi casa, carro, sueldos, puntos. Y el apóstol Pablo alquilaba cuarto, amado hermano. Obvio, esfuércese, adquiere un patrimonio si está en sus posibilidades, compre su casa, compre su carro, acumule puntos, dirían por ahí, pero entienda que eso es pasajero terreno. Usted y yo nos vamos hacia la patria celestial. Así que no le ponga mucho coco a eso. Es parte de lo que de alguna manera el Señor en prebenda y en bendición nos permite vivir, pero no debe de ser el foco central de su mirada. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Entonces dice acá, el apóstol Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, que dice allí, con toda libertad y que sin estorbos. Cuando nosotros examinamos la Biblia, basado en este contexto, debemos de entender qué representa un estorbo en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, bajo una perspectiva bíblica. Y tenemos que partir enseñando acerca de que la palabra en el original, usted sabe que siempre nos gusta ir a los textos originales, porque eso nos amplían mucho a nosotros el concepto y nos amplían el mensaje que de alguna manera el Señor entrega. La palabra estorbo es la palabra oculutos. Oculutos, ¿dónde le ponen los tildes a esto, hermano? Como que fuera prueba. Y la palabra en el original griego que traduce estorbo está bajo el numeral G209. Y la palabra estorbo, según la concordancia Strong, habla acerca de como una partícula negativa, dice, habla acerca de un impedimento. Pues cuando la Biblia habla acerca de que nosotros tenemos que trascender y dejar los estorbos por un lado, tenemos que entender que a lo largo de nuestro caminar muchas veces vamos a encontrar impedimentos, entiendas estorbos, que van a procurar limitar el crecimiento que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Esa palabra estorbo es el equivalente a un impedimento, y el impedimento representa, mire, todo lo que no permite alcanzar una meta. Entonces, todo aquello que se presenta muchas veces en nuestras vidas, vamos a ver a la luz de la palabra qué estorbos debemos de considerar a lo largo de nuestro caminar. Tal vez no serán los únicos, pero sí nos pueden ampliar claramente el concepto. Entonces, un estorbo representa el impedimento que no va a querer permitir que tú alcances una meta, que tú logres un fin, que tú tengas una victoria, que tú alcances un logro. Entonces, todo aquello que se presenta a lo largo de nuestro caminar, que de alguna manera está limitando o impidiendo que yo alcance algo, una meta en Dios, eso se constituye en un estorbo. Y la Biblia, cuando habla acerca de los estorbos, tiene algunos aspectos muy básicos que tenemos que considerar nosotros en nuestra vida cristiana. Génesis capítulo 2, versículo 17, Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 4, para tratar de concatenar y tener una idea completa. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal
ojo por favor, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Note que la serpiente estaba y la negativa del alimento era del árbol del conocimiento del bien y del mal, no del árbol de la vida. Y dice acá que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Usted sabe que este mensaje ya de la serpiente ya traía un trastoque en la dicción, es decir, no era lo que Dios había dicho. Una manera de identificar la palabra que no viene de Dios es cuando trae mentira de por medio. Entonces dice acá, miren, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, note por favor, porque son estorbos que posiblemente nos vayamos a encontrar en el camino y tenemos que identificarlos con tiempo. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, mire, no comeréis de él, ni lo tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Cuando nosotros examinamos estos versículos, vemos que uno de los estorbos con los cuales Adán se presentó, con uno de los estorbos que Adán y Eva se presentaron, fue con el estorbo de la desobediencia. Una de las cosas primarias o uno de los estorbos con los cuales todo hijo de Dios en determinado tiempo de su vida, en proceso de formación, se va a encontrar es con la desobediencia. Y la desobediencia, amado, es un estorbo que de alguna manera podemos entender como lo siguiente. Mire, ¿cómo estorba la serpiente? ¿O cómo estorba la desobediencia? Muchas veces esa desobediencia, mire, lo lleva a querer preocuparse muchas veces por obtener conocimiento. Note por favor, como le decía, donde la serpiente estaba instalada en el huerto, fue en el árbol del conocimiento. Entonces, una de las cosas que la serpiente, que el enemigo, Jehová lo reprenda, va a intentar de alguna manera trastocar en el pueblo de Dios, amado hermano, es motivándole a la gente. Mire, esto es delicado, hermano, porque el motivador primario, y es lo que la vez pasada hablábamos nosotros, que el motivador primario por el cual el Cristo de la gloria vino a morir fue por darnos vida eterna y por llevarnos de regreso a la casa del Padre. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender y que debemos de anhelar nosotros en nuestra vida es el anhelar la vida eterna, amado hermano, no únicamente el conocimiento, ya que la vida eterna, mire, ¿por qué? ¿Por qué la serpiente estaba ubicada en el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque a través de conocer el bien y el mal, el hombre, como un ser creado por Dios, a través de ese conocimiento puede decidir o determinar obedecer o no obedecer delante de Dios. Cuando nosotros anhelamos metas en Cristo, cuando nosotros tenemos anhelos, cuando nosotros tenemos sueños, amado hermano, una de las cosas que debemos nosotros de someter y de sujetar delante de Dios es la obediencia a Él. El día domingo estuvimos platicando un poco acerca de los recabitas y vimos que aunque de alguna manera la palabra que los recabitas habían recibido venía de Dios,
a través de un ministerio genuino, no satisfacía el corazón de Dios. Porque cuando Dios espera dar instrucción, uno de los medios que Él examina y evalúa es la obediencia de nosotros como sus hijos. Entonces, cuando la obediencia se presenta delante, amado hermano, la desobediencia, perdón, se presenta delante de nosotros, somos probados por parte de Dios. Y una de las cosas que Dios considera seriamente es la obediencia y la línea de orden en el aspecto paterno, que no podemos perder nosotros de vista, amado hermano. Entonces, tenemos que recordar que la voluntad de Dios no es conocimiento para el pueblo. Aunque dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento, amado hermano, también declara el libro de Oseas: mire, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto hemos desechado el conocimiento, dice acá, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué dice acá? Yo también me olvidaré de tus hijos. Es uno de los frutos que Dios espera en nuestro corazón, iglesia, es el fruto de la obediencia. Porque una de las maneras de estorbar nuestra vida plena en el Espíritu es cuando nosotros permitimos que a través de la desobediencia, en cualquiera de los ámbitos donde nosotros podamos ser trastocados, por ejemplo, la desobediencia se puede dar en el hogar, la insujeción de la esposa al esposo, la insujeción de los hijos a los padres, la insujeción del sacerdote a la cabeza, que es Cristo. Cuando esto se va marcando y la desobediencia sube en esa línea dimensional, amado hermano, una de las cosas que el enemigo está queriendo es seducirnos para que nosotros faltemos delante de Dios. Pues cuando tú sientes ese trastoque en tu corazón de la desobediencia, cuando un hijo se pone rebelde contra un padre sin tener que llevarlo al plano espiritual, porque todo lo que hemos hablado que aplica en el plano natural también aplica en el plano espiritual. Dice la Biblia que por haber obedecido los recabitas a la voz de Dios a través de su padre, dice la Biblia que el galardón que Dios les dio fue de que no habría de faltar un varón de los recabitas delante de la presencia de Dios el resto de la vida. Imagínense qué importante es la obediencia. Tanto así que dice la Biblia, obediencia quiero, que es un sacrificio. Un sacrificio era una ofrenda. Hemos logrado entender que la obediencia mía y tuya delante de Dios es más preciada, fíjate, Herbert, que la ofrenda. Tanto así Dios aprecia la obediencia de su pueblo que superlativamente lo considera más allá que el hecho de ofrendar. Y usted sabe que el Señor, una de las cosas que agrada a su corazón es cuando el pueblo se presenta delante de Él con ofrenda. Ahora, no estoy hablando de casa, carros, sueldos, puntos, porque usted y yo sabemos que existen diferentes tipos de ofrenda dentro del contexto de la palabra. ¿A dónde quiero llegar? Cuando se te presente la oportunidad de desobedecer en cualquier aspecto de tu vida, tú tienes que saber que estás siendo, amado hermano, de alguna manera probado delante de Dios para ver cómo está tu integridad delante del Padre. Porque uno de los estorbos con los cuales la iglesia se enfrenta a diario, amado hermano, es con la desobediencia. La desobediencia en el hogar, la desobediencia en el trabajo, la desobediencia dentro de la misma casa de la congregación. Pues todo aquello que nos llegue a desobedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas debe de ser considerado, porque dice la Biblia que tenemos que atravesar a través de los estorbos para poder alcanzar, parafraseando, versión Byron Girón. Entonces lo que el enemigo no quiere es que tú alcances tus metas. El enemigo lo que no quiere es que tú y yo alcancemos nuestra meta. ¿Cuál debiese de ser nuestra meta primaria? Poder estar delante de la gloria de Dios eternamente.
Entonces, cuando tú y yo nos proponemos en nuestra vida que queremos alcanzar la vida eterna, ir de regreso, ¿cuántos anhelamos ir de regreso a la casa del Padre, amado hermano? Ok, tú y yo vamos a tener estorbos. Que el enemigo, que el diablo, Jehová lo reprenda, amado hermano, va a ir colocando en nuestro caminar. Y uno de esos estorbos, uno de esos impedimentos o una de esas limitantes que el enemigo va a intentar colocar delante de ti es la oportunidad a que tú y yo seamos desobedientes delante de Dios y delante de nuestras autoridades. Ese tipo de estorbos son los que el enemigo coloca. Mire, si regresamos acá, denme un segundo. ¿Qué dijimos que era un estorbo? Representa un impedimento que no permite alcanzar una meta. Entonces la desobediencia es un estorbo para nosotros como hijos del Rey. En cualquier plano de operación donde la desobediencia venga sobre nuestras vidas. Es una de las cosas a las cuales nosotros tenemos que decirle no, hermano, y ponerlo por práctica. Es quitar el estorbo de la desobediencia de nuestras vidas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y examine usted así, rapidito. ¿Cuándo fue la última vez que usted desobedeció las instrucciones de Dios a través de su esposo? Las instrucciones de Dios, hijos, a través de los padres. Las instrucciones de Dios, hijos espirituales, a través de su pastor. ¿Cuántas veces hemos desobedecido delante de Dios a nuestros jefes? Porque mire, no tenemos que perder de vista que dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Dios, aun las que no nos parecen y las que no nos agradan. El hecho de que no nos gusten, no nos parezcan, no los querramos, no nos da la libertad de la desobediencia. Entonces tú y yo como pueblo tenemos que entender que una de las áreas que el enemigo va a tratar de colocar por estorbo delante se llama desobediencia. Y esa aplica en todas las atmósferas y en todos los planes de nuestro diario vivir, entiéndase en la parte secular y en la parte espiritual. Estorbo número 1, desobediencia. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Mire qué otro estorbo nos enseña la Biblia, de los cuales nosotros debemos de resguardar nuestra vida espiritual. Pero Faraón endureció su corazón también esta vez y dice, no dejó salir al pueblo. Otro estorbo lo representa Faraón. Y podemos ver que Faraón quiso estorbar al pueblo de Dios de diferentes formas. Cuando la Biblia habla acerca de Faraón, el segundo estorbo tiene nombre, y es Faraón. Y cuando la Biblia nos enseña a nosotros acerca de Faraón, nos enseña acerca de un reino que está plagado de tentaciones, placeres y deleites. Una de las cosas que no podemos olvidar nosotros, amado hermano, fue que cuando el pueblo de Dios anhelaba salir de la cautividad y Moisés platicaba con Faraón, era llamado delante de Faraón para ejercitar todo ese proceso de liberación. Usted tiene que saber que Faraón colocó 4 objeciones, entiéndanse, estorbos, delante del pueblo de Dios, procurando que a través de esos estorbos el pueblo de Dios no fuera libre. Entonces Faraón tipifica todo aquello que el mundo ofrece y todas aquellas trampas que el enemigo coloca a lo largo de nuestro caminar, que lo que únicamente traen como designio por parte del enemigo es procurar que tú y yo no alcancemos esa meta que te has trazado, ese anhelo que tú tienes en tu corazón, ese sueño que está en tu corazón latente.
el enemigo va a colocar estorbos necesarios para que tú y yo no podamos alcanzar esos sueños. Tenemos que recordar que por lo menos Faraón colocó 4 objeciones, entiéndase estorbos, para que el pueblo no pudiese llegar delante de la presencia de Dios. Éxodo 8:25, necesito avanzar con esto. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo: id, ofreced a vuestro Dios sacrificio dentro del país, parafraseando, versículo 26. Pero Moisés respondió: no conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, ¿no nos apedrearán? Estorbo número 1 de Faraón: adorar a Dios sin salir de Egipto. Una de las falsas formas de caminar en el evangelio es querer adorar a Dios sin abandonar todo aquello que representa Egipto, entiéndase, el mundo. Entonces, hermano, presentar adoración a Dios sin haber dejado el reggaetón, querer adorar a Dios sin haber dejado de ver pornografía, querer adorar a Dios, amado hermano, con 2 frentes, con 3 mujeres y un sueldito, querer adorar a Dios transgrediendo todo aquello que va en contra, amado hermano, o llevando a cabo todo aquello que va en contra de la santidad de Dios. Esos son estorbos que están procurando el enemigo colocar delante de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no logremos alcanzar esa gran meta, la cual es, yo espero que sea en tu corazón al igual que es en el mío, un día poder estar de regreso en la casa del Padre. Pero mientras los estorbos de Egipto, usted póngale nombre, placeres, vicios, todo lo que Egipto representa en el contexto bíblico, desde la perspectiva del mal, todos ellos son estorbos que el enemigo va colocando delante. ¿Para qué? Para que tú y yo no alcancemos nuestra meta, que es ir de regreso a la casa del Padre. El primer estorbo que Faraón colocó delante del pueblo de Dios es: mire, ustedes pueden adorar de estando aquí, no necesitan salir de Egipto para adorar a Dios. Y eso es un error. Esto nos habla de no querer abandonar la vieja naturaleza, pero sí querer adorar a Dios. Por eso es que hay muchas cosas que tienen que ser cambiadas internamente en el corazón de cada uno de nosotros, amado hermano. Y una de ellas debe de ser aprender a entender que Dios es santo, y que a Dios no se le puede adorar, amado hermano, si no estamos nosotros saliendo de Egipto, es decir, de las cosas mundanas que todavía invaden lo interno de nuestro corazón. Le puedo hacer una pregunta con mucho amor y mucho respeto y se la responde usted mismo nada más. ¿Será que todavía hay algo de Egipto en ti? ¿Le gusta ver novelas? Ok. ¿Le gusta escuchar música del mundo? ¿Todavía se le van los ojos viendo en el teléfono lo que no debe? De vez en cuando, amado hermano casado, ¿te gusta mandarle mensajitos a aquella que no es tu esposa? ¿O viceversa? A aquel que no es tu esposo, amada hermana. Porque uno de los estorbos que Faraón presentó delante de Moisés para que el pueblo de Dios no saliera de la cautividad fue decirles: ustedes pueden adorar a Dios y no necesitan salir de acá. Mire, ofreced sacrificio. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde? Algunas versiones traducen esa palabra país como Egipto. Entonces, venir a la iglesia y querer adorar a Dios y regresar al trabajo,
la casa donde tú te desarrolles diariamente, querer buscar la adoración de Dios acá, sin haber abandonado lo que Dios te ha estado motivando internamente en tu corazón a cambiar, porque cada uno tiene diferentes motivadores que debe de abandonar a lo largo de su crecimiento. Pues todo aquello que no te apega a Dios y que apega a tu ser a Egipto, al mundo, a la tentación, todavía, mira hermano, todavía se le atraviesa una brava y se la toma. ¿Todavía le gusta la cerveza? ¿Todavía visita sitios prohibidos? Esos son los estorbos que el enemigo está colocando delante de su vida. ¿Para qué? Para que no se alcance la meta. ¿Cuál meta? Ir de regreso a la casa del Padre. Éxodo 8:28. Nuevamente Faraón dijo: os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio al Señor vuestro Dios en el desierto. Solamente que les dijo, segundo estorbo, el evangelio de lejos. Yo con el domingo que llegue, pastor, un servicio y hasta la vista, baby. Yo no me voy a comprometer a servir dentro de la casa. Esas instrucciones que usted da no me parecen. Yo voy a vivir mi propio evangelio. Una de las cosas que el enemigo coloca delante de nosotros como hijos de Dios es un evangelio de lejos. Un evangelio carente de compromisos y responsabilidades. Por ejemplo, servir dentro de la casa de Dios conlleva responsabilidades. Pues, amado hermano, si usted solamente está asistiendo los domingos y los miércoles, más vale que se vaya acercando al evangelio genuino del Señor, porque ese no es el evangelio que Cristo Jesús nos enseñó. Solamente congregarse de vez en cuando, como quiero, cuando quiero, y como que es gauchito, ¿va, hermano? Cuando quiero, como quiero y donde quiero. Ese no es el evangelio de Cristo. Mire cómo fue de astuto el enemigo. Primeramente le dice a Moisés: mire, si ustedes no necesitan salir del mundo para adorar a Dios, lo pueden adorar estando aquí en Egipto. Cuando Moisés le dice: no, eso no es posible, lo siento, no, va pues, vayan y adoren, solamente no vayan muy lejos, manejen un evangelio como mojarrita, a medias. Hágame un favor, hermano, pregúntele a su hermano si está ahí a la par. Pregúntele nada más de parte del pastor Byron, dígale: ¿estás sirviendo en la casa? Pregúntele. ¿Estás sirviendo? O al que está adelante o al que está atrás, pero pregúntele a alguien. Y si la respuesta es no, no estoy sirviendo, deja de vivir un evangelio timorato y de lejos. Perdóneme, hermano, usted sabe que yo lo amo, pues le tengo que enseñar verdad. Así que el evangelio de lejos, solo de domingo, ese es un estorbo que está procurando el enemigo colocar delante de ti para que no alcances el galardón de vida eterna. Recordémonos que el servicio es una manifestación de sanidad. No puedo servir, pastor. Entonces póngale pausa, sentémonos y platiquemos. ¿Cuánto tiempo tienes en la casa del Señor? ¿1 año, 2 años, 6 meses, 5 años, qué sé yo? Y al día de hoy no estás sirviendo. Eso solamente a mí como ministro me denota una cosa: estás enfermo en algún plano de tu vida, espíritu, alma o cuerpo. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones de la suegra de Pedro fue que después de ser sanada sirvió. Entonces queremos entender a la luz de la palabra cómo son las cosas. Y una de las condiciones bajo las cuales un hijo de Dios no sirve es por enfermedad, ya sea de su espíritu, de su alma o de su cuerpo. Dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma y estaba tirada en cama. Él llega, ora por ella, amado hermano, e inmediatamente se le va la fiebre. Y en el otro versículo, amado hermano, ya está sirviendo.
Quiere decir que una de las manifestaciones de la sanidad es el servicio. Si tú todavía no has podido servir en la casa donde llevas años congregándote, quiero decirte que el enemigo instaló un estorbo delante de ti. De alguna manera ese estorbo está impidiendo que tú alcances alguna meta en Cristo Jesús. ¿Cuántos tenemos metas en Dios? Los estorbos lo que quieren provocar es que esas metas no sean alcanzadas. ¿Cuál fue el primer estorbo de Faraón? Adora en Egipto. Eso no se puede adorar al Señor estando todavía en Egipto. Segundo estorbo, bueno pues, no lo van a hacer allá, no hay problema, de lejitos nada más. Número 3, mire, Éxodo 10:9. Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas. Iremos porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo: así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado, porque tenéis malas intenciones, le dijo, mire el ingrato del faraón. No será así. Id ahora solo hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Tercer estorbo: desintegración familiar. Cuando el padre manda a los hijos a servir, pero él se queda viendo el partido de fútbol. Cuando mamá manda a los hijos a la iglesia, pero ella se queda visitando las vecindades, hablando cosas que no debe. Mire, ¿sabe qué he llegado yo a considerar incluso en esto, amado hermano? Y todo por el mismo precio, porque suele suceder y vale la pena considerarlo. Y una de las trampas del enemigo, que es la desintegración familiar, que le dijo: bueno, así sea el Señor con vosotros y os dejo ir a vosotros y a vuestros hijos. Ya vi sus malas intenciones. Lo que el enemigo quería era desintegrar los núcleos familiares. Y una de las cosas que he podido ver a lo largo del ministerio, a lo largo del tiempo que tengo de servirle a Dios, yo se lo dejo y usted disciérnalo por el Espíritu, ¿verdad? No le voy a decir así es, porque esto no es doctrina. Pero una de las cosas que yo he observado recurrentemente es como de alguna forma muchas veces nuestros hijos se terminan congregando en congregaciones donde los padres no están. A mí no me gusta esta congregación, a mí me gusta tal congregación, así que papá, yo me voy para aquella congregación y vos si querés quédate acá. Ahí hay una operación de desintegración familiar. Y recuerde usted, amado hermano, que la Biblia dice que nuestro amado Señor Jesús hace. ¿Qué hace el Señor Jesús? Lo que ve que su Padre que está en los cielos hace. Entonces, de alguna manera, la enseñanza paterna es imprescindible dentro del núcleo familiar. Es cuando muchas veces nuestros hijos nos dicen: mira, yo no me quiero congregar en esta iglesia donde vos estás, porque la iglesia es muy cuadrada y me quiero ir a una iglesia donde la nota sea así un poquito más. Y uno dice: bueno, con tal de que estén las cosas de Dios. Pero esa es una trampa, si usted se da cuenta, es una de las trampas con las que operó Faraón. Fue la desintegración, fue la tercera trampa que les presentó Faraón, la tercera objeción con las que Faraón se presentó delante de Moisés para no quererlos dejar ir a adorar a Dios en el desierto. Note a dónde querían ir a adorar, ¿verdad?
Éxodo 10:24. Siempre versión Las Américas. Entonces llamó Faraón a Moisés y dijo, pongámosle pausa. ¿Cuál fue el primer estorbo de Faraón? Quiero que lo tengamos fresco, por favor. ¿Cuál fue la objeción primera de Faraón? No necesitan salir del mundo para adorar al Señor. ¿Alguna vez te ha dicho eso Satanás? Hombre, ¿para qué tienes que dejar de oír el reggaetón? Pastor, porque es cuadrado y no le gusta, pero el reggaetón cristiano. La segunda objeción: está bien, salgan del mundo, pero no se comprometan con Dios. Evangelio de lejos. Número 3, vaya, comprométanse con Dios, pero solo tú, varón, que tu esposa se quede en la casa cuidando a los niños. Y uno de los más delicados, amado hermano, mire que son 3 estorbos con los que el enemigo va a querer atacar nuestra vida. No se lo deseo y en el nombre del Señor Jesús la sangre del Cordero le cubra. Pero usted tiene que saber que cuando este tipo de situaciones se presenten en su diario vivir, es porque el enemigo lo que está procurando es colocar un estorbo a fin de que usted y yo no alcancemos las metas que queremos en Cristo Jesús. Mire la cuarta trampa. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo: id y servid al Señor, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas las dejan aquí. Esto es un evangelio sin ofrenda. Este es un evangelio sin reconocer que Dios es todo. Un evangelio de manos vacías es un evangelio en el cual, amado hermano, ¿cómo yo identifico que vivo un evangelio de manos vacías? Porque no obedezco a Dios en lo que Dios me pide a través de la palabra con que yo le honre. Adorar a Dios con manos vacías, amado hermano, es ser un hombre que retiene los diezmos de Dios. Adorar con manos vacías es retener las ofrendas con las que yo debo de adorar el nombre de Dios. Entonces cuando el enemigo le dice, Faraón le dice a Moisés: está bien, pues solamente un favor, mire, las ovejas y las vacas lo que representan es la economía del pueblo. ¿Para cuántos de nosotros la neuralgia es la economía? No levante la mano ni diga amén. Pero si nosotros somos hombres y mujeres con corazones, ¿cuál podría ser la palabra? Argeñados. Una de las manifestaciones es la retención de las ofrendas y los diezmos del Señor en la casa del Señor. Y ese es otro estorbo. Yo quiero que tú sepas que si no eres un fiel diezmador y un fiel ofrendador, no ese es el tema. Tú tienes un estorbo colocado delante de ti. El cuarto estorbo es el evangelio de manos vacías. Ese es aquel pueblo de Dios que solamente viene a la iglesia a recibir de Dios, pero difícilmente suelta delante de Dios lo que es de Dios. Esos son estorbos, son 4 estorbos que Faraón puso delante del pueblo. ¿Con qué propósito? Que no adoraran en el desierto. Hermano, los estorbos el enemigo los está colocando diariamente, porque el enemigo tiene una consigna: robar, matar y destruir. Cuando tú te enfrentas con estos gigantes, tú tienes que saber que estás en medio de una batalla y que Dios está probando tu obediencia, que Dios está probando tu fidelidad a Él, a Él. Josué capítulo 6, versículo 5. Las murallas de Jericó tipifican
estorbo. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a una voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho y hacia adelante. ¿Qué representan las murallas de Jericó? Uno de los estorbos representados por las murallas de Jericó es que la ciudad estaba sitiada, la ciudad estaba rodeada. Y esas murallas impedían que el pueblo de Dios pudiera conquistar Jericó. Entonces, estas murallas representan los estorbos que tenemos en nuestro entorno, que no nos dejan avanzar y que no nos dejan creer en las promesas de Dios. Todo aquello que te rodea, mire hermano, examinemos nuestra vida. Y todo aquello que está alrededor, que son estorbos que desean impedir que tú alcances las promesas de Dios, esos se constituyen en tus murallas de Jericó, porque las murallas tenían un propósito: el pueblo de Dios no conquistar esa ciudad. Pues cuando tenemos murallas nosotros construidas en nuestro entorno, son tipificadas por todo aquel tipo de situación y circunstancia que limita tu búsqueda de Dios. Quiero ir al servicio, pastor, pero mire, exactamente en el momento que yo me aprestaba para ir para el servicio, mire, se me fundió el carro. En el momento que yo me estaba disponiendo a buscar de Dios, amado hermano pastor, mire, saliendo iba yo y se me reventaron todos los chorros de la casa. Todos los estorbos que el enemigo coloca delante de tu vida, que muchas veces te sientes como enclaustrado, te sientes como encerrado, no le encuentras salidas a la circunstancia. Tú tienes que saber que estás sitiado y que hay una muralla construida por parte del enemigo, que lo que está provocando es que todo lo que viene de parte de Dios no llegue a ti. Y esos estorbos deben de ser visualizados y desechados de nuestra vida, porque cada vez que nosotros encontramos un estorbo, amado hermano, que procure limitar nuestro crecimiento espiritual, nosotros tenemos un punto de oportunidad para mejorar en nuestra vida espiritual cristiana. Las excusas, amado hermano, todo aquello que muchas veces nos limita el crecimiento con el Señor, son los estorbos que el enemigo quiere colocar para que no crezcamos. Jueces capítulo 16 versículo 18 dice, mire: y viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, la santa de la gloria, mandó a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Cuidado, mis hijos, cuando van abriendo el corazón a la mujer extraña. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Lo durmieron. Luego comenzó a afligirle y su fuerza le dejó. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él.
¿Qué representan los estorbos filisteos? Usted sabe que el pelo era una señal de pacto. Y el pelo tipifica dentro de la Biblia cobertura. Entonces, cuando él permitió que sus 7 guedejas, creo que dicen algunas versiones, si no estoy mal, ¿verdad?, le fueran quitadas de la cabeza, no solamente podemos observar que perdió la cobertura de Dios, sino que al haber perdido la cobertura de Dios, él estaba rompiendo su pacto, porque el cabello era figura de un pacto con Dios. Y como consecuencia de haber perdido su pacto con Dios, a él le fue limitada la visión de Dios. Dice la Biblia que fue atado de manos y pies, y con ello destruyeron los pactos de santidad que él tenía con Dios. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué, amado hermano? De no haber obedecido la voz de Dios y el llamamiento nazareo y de juez que Sansón tenía. Sansón se había olvidado del llamamiento de Dios. La mujer lo deslumbró, lo sacó de sí, provocó que perdiera la cobertura de Dios, y que al perder la cobertura de Dios, entiéndase sus 7 guedejas, él rompiera su pacto con Dios, y como consecuencia de haber roto el pacto con Dios, le fue quitada la visión, perdió su caminar en santidad delante de Dios, sus pies fueron trastocados, y como consecuencia perdió su santidad. Quiere decir que otro de los estorbos con los cuales la iglesia se tiene que enfrentar es con los estorbos filisteos, y eso los que van a querer provocar es que el pueblo de Dios pierda su pacto delante de él. ¿Cómo? Apartándote de la santidad, porque dice la Biblia que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Mis hijos, cuidado con las dalilas, y mis hijas, cuidado con los dalilos. Ay, Cristo de la gloria, ¿cuántos decimos amén en esta noche? ¿Ha aparecido por ahí alguna dalila o algún dalilo? Lo que van buscando es su santidad, y que usted pierda su relación con jóvenes. Que ningún varón estamos exento de eso, quiero ser claro, pero uno de los más atacados son los jóvenes. Con este quiero cerrar, si Dios me lo permite. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 2. Todos esos son estorbos que nos podemos encontrar en el camino. Cuando los hayes, identifícalos, y en el nombre de Cristo Jesús declara victoria sobre ellos. Ahora sabes de dónde huir. Primera de Samuel 17, 2. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Era una constante batalla, hermano. Los filisteos estaban a un lado del monte, en Israel estaba el otro lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte. Mire cómo repite. Y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat. No era cualquier cosa, pues, hermano, era el campeón de la tribu de Gad, cuya altura era de 6 codos y un palmo. 6 es número de hombre. Tenía un yelmo de bronce, el bronce es juicio, sobre la cabeza, y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas,
y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. Cuando Goliat salía a enfrentar a los escuadrones, dice la Biblia que él pedía un hombre con quien pelear. Y dice la Biblia que los escuadrones del Señor se replegaban y quedaban inertes, estancados. Mientras el pueblo del Señor estuvo delante de Faraón o delante del rey, y este titán salía a enfrentarles en la mañana y en la tarde. Durante todo ese tiempo el pueblo del Señor se atrincheró. Y cuando usted busca en el diccionario qué quiere decir atrincherarse, mira, Rafita, atrincherarse quiere decir no avanzar, pero tampoco retroceder. Usted sabe que la trinchera se pusieron muy de moda en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en la primera, perdóneme, estoy un poquito perdido en historia. La Primera Guerra. Habrían zanjas, 1,5 metros, 2 metros, y en esas zanjas se metían para poder atravesar la batalla. Lo interesante, algunas versiones manifiestan que el pueblo de Dios estaba atrincherado. Y cuando la Biblia nos habla acerca de esto, de Goliat, una de las cosas que producía en el pueblo de Dios era la inmovilización. Y una de las cosas que Goliat impedía en el pueblo de Dios eran las victorias. ¿Por qué? Porque cada vez que él salía causaba miedo en medio de los escuadrones y ellos se replegaban. Y él salía en la mañana y les decía: quiero un hombre para pelear. Y decía: un hombre quiero. Y todos atemorizados, hasta que un día, usted sabe, salió un canchito chiquito, andaba repartiendo quesos. Imagínese, hermano, el patojo de los quesos logró vencer al titán campeón de los de Gad. Entonces Goliat lo que quiere es que tú no tengas victorias. Y una de las maneras a través de las cuales Goliat operaba era a través del miedo. El pueblo de Dios oía la voz de Goliat, temblaban y se replegaban. Hasta que un día apareció David, andaba repartiéndole quesos a los hermanos. Imagínese, hermano. Espérese, dijo, este es. De osos, de leones me ha librado el Señor, no me va a librar de este incircunciso. Agarró sus 5 piedrecitas, de las cuales utilizó solo una. Vamos para abajo. Goliat lo que quiere es tu estancamiento. Ahí estoy en la iglesia, pastor, ahí estoy tranquilo, ya está sirviendo. No, tranquilo, así mire, bien cool. ¿Cuántos años tenés en la iglesia? Pues, nada más 5. ¿No crees que ya debieras de estar activando, dando de gracia a los hermanos lo que de gracia has recibido de Dios? ¿Qué provocaba Goliat? Aparte del temor, aparte de amedrentar y dañar el tiempo de las ofrendas del pueblo. Cuando el pueblo se disponía a ofrendar,
salía Goliat y colocaba, si 10 más no te va a alcanzar, ¿qué crees? Que te va a sobrar. Todo eso vas a dar de ofrenda y te vas a quedar sin nada. ¿Cómo opera Goliat en la vida de un hijo de Dios? Queriendo amedrentarlo, limitando su dar y limitando también su caminar. Le puedo hacer una pregunta con mucho respeto y con mucho amor. ¿Has crecido espiritualmente el último año? Respóndaselo usted solo. ¿Has crecido espiritualmente? ¿Tú sabes que hoy estás más cimentado en las cosas de Dios que hace un año? ¿O te has alejado, te has apartado? O tal vez no te has apartado, pero sí te has atrincherado en la iglesia. ¿Qué es atrincherarse? No crezco. No, yo estoy en la iglesia. Yo no me he ido de la iglesia, pastor. Yo no me he ido de la iglesia. Paz, le dicen a uno a veces, va. Sí, no te has ido, pero tampoco te miro sirviendo. O sea que estás atrincherado. Goliat te tiene amedrentado. Y esos son estorbos que el pueblo de Dios no se puede permitir en su diario caminar. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que estos estorbos invadan nuestra vida, lo que vamos a limitar es poder alcanzar esa meta que un día tú te propusiste en tu corazón. Has estado peleando, has estado batallando por crecer espiritualmente. Dios sabe que te has estado esforzando por hacer las cosas diferentes, pero se presenta el gigante en la mañana y en la tarde. Una de las formas como opera Goliat en medio del pueblo de Dios es estancándolo. Dice la Biblia que tú y yo hemos sido diseñados para ir de gloria, los círculos virtuosos de Dios. Alguna vez hablamos de los círculos virtuosos de Dios. Gloria en gloria, victoria en victoria. Pero si no vamos de gloria en gloria creciendo, aunque no hayamos involucionado, estamos estancados. Y dice la Biblia que el pueblo de Dios se quedaba pasmado, que es una de las facetas extremas del miedo, el terror. Cuando una persona está aterrorizada, pierde movilidad. Eso está enseñado con estudios. Cuando una persona está en su máxima expresión de miedo, no lo mueven. El pueblo de Dios estaba estancado. ¿Por qué? Porque Goliat salía a atemorizar. ¿Con qué el enemigo te ha querido atemorizar? Y eso posiblemente no te haya hecho retroceder, pero al día de hoy tampoco hayas avanzado. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos. Motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.